Hello, hello. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Ricamente. Les saluda su hermano en Cristo Jesús y amigo, su hermano Julio Matamoros. Y hoy, como de costumbre, estamos grabando nuevamente y en vivo para poder llevar un mensaje de la palabra del Señor. Y en este video queremos escudriñar un poco acerca de que si Adán fue salvo o no. Perdón, porque escuchamos por ahí muchos predicadores, muchos pastores, muchos maestros que están enseñando que Adán fue salvo. Y pues yo quiero escudriñar juntamente con ustedes la escritura para verificar, porque nosotros, dice la Biblia en 1 Corintios 15, que nosotros si hablamos cosas que no son, somos falsos testigos de Dios. Pero también dice la Biblia que hablamos verdad. Entonces, ¿qué más que la escritura? Pues, si la escritura es la verdad. Entonces, hoy vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 3, 37 y 38. Y vamos a estar tratando este tema. Adán fue salvo. Entonces, um, quiero llevarlos a esa escritura, ¿verdad? Y como siempre, les agradezco su paciencia, su tiempo hermoso, para escuchar los mensajes, ver estos videos. Y, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, creemos firmemente que es una palabra de Dios para que nosotros no seamos movidos por vientos de doctrinas. Entonces dice la escritura en Lucas 3, 37, 38. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Perdón. Entonces, este texto es el que se usa para verificar que Adán fue salvo. Y este texto estrictamente no está dando ningún concepto de salvación. Al contrario, lo que está marcando es la genealogía de Jesús. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado cuando tomamos las cosas deliberadamente y no escudriñamos bien la escritura. Entonces, por el hecho de que diga hijo de Adán, hijo de Dios, no quiere decir que Adán fue salvo, ¿verdad? No quiere decir en lo absoluto nada, ni que fue condenado, ni que fue salvo. Estrictamente solo especifica que Adán fue hijo de Dios. ¿Y por qué fue hijo de Dios? Porque fue creado por Dios. Y entonces yo quiero llevarlos a muchas lecturas donde confirma todo esto, o por lo menos tenemos un concepto bíblico para poder entender por qué Adán es llamado hijo de Dios. En 1 Corintios 15:45 tenemos algo que relata la forma en que Adán fue tomado y fue formado y vamos a ir leyendo. En 1 Corintios vamos a ver qué fue Adán. Dice la Biblia en 1 Corintios 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Dice la Biblia. El postrer Adán es espíritu vivificante. Aquí habla de Adán y de Cristo. El postrer Adán es Cristo, espíritu vivificante. Entonces la palabra Adán es nombre, no como el que tengo yo, como el que tienes tú, pero ese es el nombre que llevó el primer hombre, Adán, humano, ¿verdad? Ese es estrictamente su nombre. No se le puso Marcos, no se le puso Eulelio, no se le puso, se fue llamado estrictamente Adán. Entonces, porque Adán era el primer ser humano, eso quiere decir ser humano, y el postrer Adán, otro ser humano, y por último, espíritu vivificante, ¿verdad? Para que puedan ir entendiendo ustedes. Entonces, en Génesis 2, versículo 7, dice la escritura, entonces Jehová Dios
formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente, un ser. Adán, alma viviente, un ser viviente. ¿Ok? Ahí vamos eh, con los, como quien dice, con las escaleras ahí, va entrándole, a lo que es el relato de Adán, ¿verdad? Entonces dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y como vimos anteriormente en 1 Corintios, dice, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. O sea, nos está dando un relato bien importante, ¿verdad? Recordemos que aquí ya le es introducida el alma al hombre, ¿ok? No quiere decir que Adán no tenía alma en el jardín del Edén, porque aquí estaríamos contradiciendo entonces la escritura. Y aquí dice la escritura que Adán fue hecho alma viviente. Entonces, al soplarle en su nariz aliento de vida, fue el hombre un ser viviente. O sea, en el momento que recibe Adán, está el pedazo de tierra, digámosle así, ¿verdad? Hecho ya en figura. Entonces, Dios le da ese soplo de vida, el espíritu de vida. Pero en el momento de darle el espíritu de vida, también le crea su alma. ¿Ok? Entonces, viene a ser un ser viviente y viene a ser un alma viviente. ¿Ok? Entonces, cuando se le da el nombre de ser viviente, se le está dando a lo que es el espíritu, el alma y el cuerpo, de los cuales nosotros somos también, espíritu, alma y cuerpo. Y cuando se le da el nombre de alma viviente, ya se está relacionando a la persona estrictamente que hay dentro. Porque recuerden que esto solo es algo que representa físicamente, delante de lo físico, lo que hay dentro, ¿ok? El alma, ¿ok? Entonces, cuando nosotros nos morimos, por supuesto, queda el cuerpo enterrado o quemado, como sea, lo pueden tirar al mar, donde sea. Para Dios no hay nada imposible de recoger esas cosas y esas cenizas y volverlas a formar. Entonces, queda solo el cuerpo, como estaba en el principio. En el principio era solo el cuerpo. Necesitaba que recibiera de Dios aliento de vida para ser un alma viviente y para ser un ser viviente, porque ya representa espíritu, alma y cuerpo. Entonces ya representa en vida, en espíritu y en cuerpo. Es una representación de un ser, así como nosotros, ¿verdad? Repetido, quede bien entendido eso. No estamos predicando de eso, pero queremos explicarles bien todo eso. Entonces, viene la Biblia y allá en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 2, dice así, ¿verdad? Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Entonces, ¿a qué se refiere aquí el profeta? ¿A qué se refiere el Espíritu Santo por medio del profeta aquí? Está considerando a los hijos de Israel, los hijos de Jacob, antes que fue dado Israel, ¿verdad? El cambio de nombre. Hijos. Entonces consideremos que Dios siempre ha considerado hijos a los seres humanos, ¿verdad? Entonces, pero en este caso, estrictamente está considerando hijos a su pueblo, no a cualquiera. No consideraba hijos a los egipcios, no consideraba hijos a estos seres humanos, estrictamente, a los que él crió, porque él los tomó, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la cual es nombrado Adán hijo de Dios, porque Dios lo creó con el propósito de tener seres humanos en la tierra. Entonces, pero como volvemos a repetir, no está diciendo el texto que fue salvo. Entonces, perdón, quiero llevarlo yo despacio para que ustedes puedan entender lo que estamos enseñando, y si ustedes tienen la oportunidad de compartirlo con otros, lo puedan hacer. Dice en Génesis 3:22, dice así: y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros,
sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue formado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Si nosotros aquí nos vamos literalmente, completamente, podemos errar en la interpretación de la escritura. Si espiritualizamos todo, también podemos errar en la interpretación de la escritura. Por tanto, queda lo literal en su lugar y queda lo espiritual en su lugar. O sea, lo que es de la carne y lo que es del espíritu. Y aquí encontramos que hay cosas que son de la carne y cosas que son del espíritu. Entonces, si vemos, dice, y Jehová dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Es un primer punto. O sea, Adán fue cohibido de vivir para siempre. Adán fue cohibido en este lugar junto con Eva, porque aquí cuando ya se menciona Adán está incluyéndola a ella, ¿ok? Adán fue cohibido totalmente de tener participación del árbol de la vida para vivir para siempre. Entonces, desde este punto de vista, vemos claramente que a Adán se le fue negada la salvación. Así de sencillo, se le fue negada la salvación, porque aquí dice, y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Este es el término espiritual. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue formado. Y dice, me voy a adelantar un poquito, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí viene lo espiritual. Entonces, recordemos que Dios plantó un huerto y lo llamó el huerto del Edén, lo cual es el paraíso de Dios. Así de sencillo. Entonces, en la Biblia vamos a encontrar muchos textos que nos respaldan esto, que es llamado el paraíso de Dios. Entonces, la pregunta vendría a ser entonces así. Si Dios le echó del huerto del Edén, ¿por qué no está el huerto del Edén? ¿Por qué físicamente, literalmente, no lo podemos ver nosotros? Si existió literalmente. Porque si nosotros vamos a ver a la escritura en Génesis, vamos a ver que dice que del huerto salía un río y que de allí se repartía en cuatro y da los nombres de los ríos, ¿verdad? Y por causa de que da los nombres de los ríos, muchos ministros literalmente encuentran que en Irak está el huerto. Entonces, ¿pero por qué no lo hallamos? ¿Cuál es la razón por la cual no podemos ver el huerto? Entonces, porque la Biblia dice que puso querubines, una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Esto es espiritual. Aquí ya viene lo que viene de lo terrenal. Adán no fue formado en la tierra del huerto. Así de sencillo. Dice la Biblia que Dios formó al ser humano de la tierra, al hombre, ¿verdad? Entonces lo echa afuera y le dice, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue formado. Y quiero llevarlos a eso. Quiero tocar este tema importante. Entonces, dice la Biblia que entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto. Déjenme cambiar ¿cómo se llama? Lo que es el tipo de Biblia. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol ser viviente,
todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. ¿Okay? Si ven, había un naciente del huerto, de ahí salía, de ahí manaba. Entonces, pero si lo tomamos literal, si vayamos a la historia, y vamos en todos los países a historia, entonces estaríamos en un pequeño problema, porque no hallamos ese río, ¿verdad? Pero existen otros estudios de la Biblia que son importantes. Por ejemplo, hay uno que le llaman las dispensaciones, ¿verdad? Yo tengo un estudio bíblico un poco más profundo en lo que se refiere a lo que sufre todo el planeta Tierra, lo que sufren las estrellas, todo lo que es la galaxia, a causa del pecado. Yo me he tomado bastante tiempo en hacer un estudio de eso, que en otra ocasión vamos a ver si lo podemos dar en un solo video, o tal vez partirlo en 2 o 3 porque es bien extenso. Y una de las cosas que se ve es que en verdad toda esta creación sufre por causa del pecado. Y entonces dice la Biblia en el versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, ¿verdad? Estábamos leyendo eso. Vamos al 15, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, si vemos en esto, Dios puso al hombre en el huerto. Entonces, viene cuando vamos ya al texto, dice la Biblia, luego dijo Dios, en el 26, el 1 de Génesis, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y todo animal que se arrastra por la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, ¿por qué quiero llevarlos a esto? Quiero tocar estos temas porque quiero llevarlos a lo que podamos entender. Cuando la Biblia dice que Dios empezó a hacer todo, ¿verdad? Y por último empezó a hacer, creó al hombre y así, ¿verdad? Vemos que la Biblia nos da el relato de que Dios lo mandó de la tierra, del polvo donde era formado. Entonces, estrictamente no fue formado del huerto del Edén, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el huerto del Edén? Es un lugar especial, es un lugar único. Un día, si nosotros perseveramos hasta el fin, guardando la palabra, la verdad, no falsas doctrinas, y nunca nos avergonzamos de Cristo, nosotros vamos a poder ver ese lugar, ¿verdad? Entonces dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces aquí vemos una confirmación de que el hombre fue echado, le fue negada la vida eterna. En el momento que Dios lo echa, está cerrado. Aquí no hay salida. Dice que incluso se le puso querubines y una espada de fuego revoloteando. O sea, hay una prohibición donde ya el hombre no tiene acceso, porque el hombre ya era mortal. Así de sencillo, vino a ser el hombre mortal, aunque su alma tenía inmortalidad, pero su cuerpo vino a padecer de la muerte. Entonces, ese
es la consecuencia del pecado, entonces la pregunta viene a ser, ¿qué pasó con el alma de Adán? ¿Por qué si el cuerpo murió? El cuerpo murió. Más adelantito en el mensaje les voy a explicar cómo. Entonces, vemos que la Biblia dice bien claro que Dios sacó al hombre del huerto del Edén y que le fue negado que tuviera acceso a la vida eterna. Entonces, viene en Génesis 7 del versículo 4 en adelante, nos da otro relato bien importante para ir nosotros con Biblia, perdón hermanos, con Biblia, poder mantener una postura correcta bíblica, ¿verdad? Entonces en Génesis 7:4 dice, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Dice a todo ser viviente, ¿verdad? Entonces, pero aquí pudiéramos, si nosotros vamos a la carrera, pudiéramos interpretar mal la escritura. Pero estamos hablando de lo que Dios le dijo a Noé. Quiere decir que Dios ya había escogido a Noé para salvarlo, ¿verdad? Y entonces viene y nos muestra bien claro que Noé iba a ser el hombre que iba a usar Dios para salvar el género humano, ¿verdad? Entonces, pero realmente, si tenemos cuidado cuando leemos la Biblia, no era realmente Noé el que iba a encargarse de reproducir, sino sus hijos y sus mujeres, porque eran sus hijos. Entonces Dios, volvemos a ver algo que se toca mucho, la familia, ¿verdad? La institución de la familia. Entonces, pero ese es otro tema, pero solo así despacito, como quien dice un poquitito, ¿verdad? Quiero enfocarlos en lo que estamos tratando del tema, encontrando respuestas bíblicas para saber si Adán fue salvo o no, como muchos andan enseñando que fue salvo. Entonces, viene aquí, dice que iba a raer a todo ser viviente. En 1 Corintios 15:21 dice otro relato importante que estos no se pueden ignorar. Dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces aquí la Biblia nos viene a dar un respaldo más fuerte todavía de que en los tiempos de Adán y en los tiempos que nosotros ya vivimos, heredamos algo de Adán, la muerte. Esa es la herencia que nos dejó nuestro padre Adán. No para que lo odiemos, ¿verdad? Pero pues gracias a su pecado también nosotros podemos alcanzar salvación. No por él, sino por la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Dice, porque dice, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero quiero enfocarme en Adán porque estamos hablando de ese tema. Entonces, aquí nosotros vemos que Adán la única herencia que dejó fue la muerte. O sea, tras de que él pecó, este cuerpo quedó condenado a morir. Del polvo eres y al polvo retornarás. Esa fue la herencia que nos dejó Adán. Así de sencillo. Entonces, quiero llevarlos a algo. Dice la Biblia que Adán murió a los 930 años de edad. Dice la Biblia, hermanos, que Noé, el diluvio ocurrió a los 600 años de Noé. Entonces, quiere decir que la Escritura nos da a entender que Adán, el diluvio sucedió 726 años después de la muerte de Adán. Así de sencillo. Entonces, Adán murió 726 años del diluvio y Noé nació 126 años después de que Adán murió. ¿Ok? Usando la Biblia, ¿ok? En otro, como les digo, que cada tema tiene su esquejo, ¿verdad? En otro podemos enseñarles acerca de cómo estamos seguros de que esto pasó así. Por supuesto que lo vamos a hacer, no los vamos a dejar ciegos para que ustedes tengan bases bíblicas, cómo poder defender la fe, ¿verdad? Entonces, Adán murió a los 930 años,
126 años después de su muerte nació Noé. Adán no conoció a Noé. Cosa importante, fíjense. No sé si ustedes se recuerdan en la escritura cuando Moisés pecó contra el Señor por causa del pueblo de Israel y Dios solo le permitió ver la tierra prometida y no pasó. ¿Okay? Aunque sabemos que Moisés alcanzó la salvación. Pero cuando nosotros vamos a lo que es el ser humano, para Moisés hubiese sido una gran bendición él haber tenido que entregar las tierras que Dios le había prometido. Porque para eso lo había alcanzado el Señor, ¿verdad? Pero no le permitió. Entonces a Adán tampoco se le permitió estar en el nacimiento de Noé, el cual iba a engendrar los hijos que iban a venir a guardar el género humano, ¿verdad? Entonces, dice la escritura en Génesis 5:28, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Ok? Además del castigo de muerte, también había otro castigo. La tierra estaba maldecida. Y doblemente. ¿Ok? Fíjense, la tierra estaba maldecida. Digo doblemente en este concepto. Dios maldijo la tierra, dice, maldita sea la tierra de ti, ¿verdad? Pero también, cuando Caín mató a Abel, también Caín fue maldecido estrictamente y también la tierra que él cultivare, ¿verdad? Que quede bien claro esto. Pero eso digo doblemente. Entonces dice aquí que Lamec sabía lo que estaban padeciendo. Entonces, después de que engendró a Noé, y fueron todos los días de Lamec 700, este número es importante, 777 años exactitos vivió Lamec. Entonces, veamos un proceso. Los números son importantes en la Biblia. Son cosas bien hermosas de lo que pudiéramos llamar así como misterios escondidos a todos los seres humanos, solo específicamente a los que Dios llama, a los que hace sus hijos, ¿verdad? Entonces, quiero llevarlos a esto. ¿Por qué Dios impidió que Adán conociera a Noé, perdón? Pero sí conoció a Enoc, que fue traspuesto. Adán estaba vivo cuando Enoc fue traspuesto. No vayan a creer que no, que Adán estaba vivo cuando Enoc fue traspuesto. Entonces, pero nos da la muestra la Biblia que estas personas verdaderamente no tenían ningún interés en Dios. No tenían ningún interés en Dios. Porque siendo traspuesto Enoc, pudo esta gente bendecir a Dios, apartarse, pedir perdón. La Biblia no nos muestra en ninguna parte donde Adán se humilló y pidió perdón, donde, como por ejemplo, nos dé un mensaje como el de Salomón, que al final dice, el fin de todo mensaje es teme a Jehová, y por eso mucha gente cree que Salomón fue salvo, que se arrepintió. Entonces, la Biblia no nos deja ningún rastro de que Adán haya hecho tal cosa. Entonces, quiero llevarlos a esto para no hacerlo tan largo. En 1 Pedro 3:20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. 8 personas fueron salvadas. ¿Ok? Y viene la importancia de entender el idioma, la gramática. Aquí cuando se dice salvadas, hermanos, no está hablando de una condenación eterna, está hablando de lo físico. ¿Ok? Fueron rescatadas. ¿Ok? Entonces es bien importante que nosotros entendamos. Dice que solo 8 fueron rescatadas.
Oh, por supuesto, Adán ya no podía ser rescatado porque pues ya estaba enterrado, ya había regresado al polvo, ya se había desfigurado a lo mejor, ¿verdad? Pero es bien importante entenderlo. La Biblia no nos da ninguna prueba. Y fíjense qué curioso, solo se los voy a tomar para que muestren un poco de interés más en esto. Fíjense qué cosa estoy haciendo un bosquejo de biografías, ¿verdad? Para enseñárselas. Y de los ancestros, de los patriarcas, ¿verdad? Que se les llama. Y lo curioso es que fíjense que el que aparece que vivió 969 años fue Matusalén. Pero Matusalén también, exactito en el año del diluvio, Matusalén murió. Ahí merito. En ese mismo año, ahí topó la edad de Matusalén. Estrictamente ahí. En el mero año del diluvio, Matusalén murió. Y Lamec, el padre de Noé, murió 5 años antes del diluvio. Así de sencillo. 5 años antes del diluvio, Lamec, el padre de Noé, falleció. Entonces, aquí la Biblia nos muestra que estrictamente el resto de la humanidad pereció. Fue castigada, fue sepultada. Ahora, ¿dónde podemos encontrar? Vamos a irnos a Mateo 27, 52, donde vamos a encontrar Mateo 27, 52, donde vamos a encontrar un poquito de información. Dice así: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Estos, dice la Escritura, que fueron resucitados cuando resucitó el Señor. Se abrieron los sepulcros de muchos santos. Está claro la palabra que se usa, ¿verdad? Y dice, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Muchos cuerpos de santos, ¿ok? El nombre viene dado ya a esas personas que estrictamente Dios santificó, ¿verdad? Entonces, estas personas resucitaron. Entonces, vámonos a ir a Romanos 2:12, ¿verdad? Donde con este texto vamos a poner como quien dice, el sello de lo que estamos enseñando. Fíjese la importancia de no precipitarse a andar haciendo cosas. Dice, porque todos, Romanos 2:12, porque todos los que sin ley han pecado,